La entrevista del Telematutino es gente importante y a tratar temas importantes nos acompaña el doctor José Manuel Jerez, abogado experto en temas de procedimientos administrativos y en una serie de áreas que yo desconozco del derecho. Del derecho. Buenos días, José Manuel. Buenos días, le damos las gracias nuevamente por esta invitación y saludamos a su público televidente. Qué bueno, bienvenido, José Manuel. Rápidamente explícanos en un lenguaje entendible, porque nosotros no somos abogados y la mayoría del público no es abogado. Es decir, tú sometiste un recurso de amparo, esa es la palabra, sí, ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿En relación a qué y cuál fue el resultado en el Tribunal Superior Administrativo? ¿Y qué lo motivó? ¿Qué te motivó? Sí. Bueno, en cuanto al motivo, ya lo he dicho en otras entrevistas, esto es una acción ciudadana que fue resultado de una serie de participaciones que nosotros habíamos tenido, diferentes congresos, seminarios, talleres, foros, etcétera. El último foro que tuvimos fue el 22 de noviembre con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en el Hotel Mario, donde se trató ese tema del referendo aprobatorio, cuando la reforma verse sobre derechos, garantías y deberes fundamentales. Ahí participamos un grupo de abogados y también grupo de la sociedad civil que no es especializada, pero que se interesa en estos temas. Tuvimos una conferencia inclusive ahí del presidente del Tribunal Constitucional, estuvimos Eduardo Jorge Prat, el director ejecutivo de Finju, Juan Bolívar Díaz, Marisol Vincent fue que sirvió de moderadora. Tuvimos una discusión sobre ese tema, ya habíamos venido abordando ese tema en seminarios y talleres anteriores, y ahí precisamente por esa discusión que se dio, yo tomé la decisión. ¿Por qué? Porque vi que los abogados que dominaban este tema constitucional percibía, una percepción mía, no quiere decir que sea así, estaban parcializados. ¿En qué sentido? En el sentido de que no le interesaba que una reforma o una eventual reforma a la Constitución para permitir la repostulación del presidente de la República fuera un referendo aprobatorio, que simple y llanamente el Congreso la aprobara, se proclamara la Constitución y ya la Constitución estaba reformada. Entonces, pero sí yo percibía que ellos sabían que esa reforma, cuando verse sobre derechos, garantías y deberes fundamentales, debe ir a referendo aprobatorio. ¿Y qué se debe hacer primero? ¿Referéndum y después la modificación? No. ¿O se hace la modificación y entonces se reconfirma como según referéndum? Lo que establece el párrafo 1 del artículo 272 de la Constitución, dice que una vez reformada la Constitución, antes de esta ser proclamada, se debe enviar a la Junta Central Electoral para que ésta, en el plazo de 60 días, a partir de su recepción formal, convoque a los ciudadanos y ciudadanas para el referendo aprobatorio. Si los ciudadanos y ciudadanas dicen que sí, que están de acuerdo con esa reforma, entonces el Congreso, la Asamblea Nacional... ¿Quién organiza el referéndum, José Manuel? La Junta Central Electoral. El día antes. ¿Y cuánto costaría eso? Bueno, no tengo ese dato, pero costaría como una elección prácticamente. Sí, pero es un mandato, decía un ilustre político dominicano, que la democracia no tiene precio. O sea, estamos hablando de un mecanismo que la misma Constitución establece, que viene a proteger de una manera efectiva los derechos fundamentales y hay un plazo, de ciudadanía. Y hay un plazo, José Manuel, es decir, se
lleva el tema a las cámaras, pasa, vamos a decir. Entonces hay un plazo para hacer el referéndum. Sí, 60 días. En 60 días. Desde que el Congreso, la Asamblea Nacional, envía la reforma a la Junta, desde que la Junta recibe la reforma, tiene 60 días para convocar a los ciudadanos y ciudadanas para que mediante un sí o un no, en virtud de lo que establece el párrafo 2 del artículo 272, lo podemos leer en breve. Ok, pero aquí una tenemos cosa, la Constitución. José Manuel, ¿por qué si eso lo dice la Constitución? ¿Por qué el recurso de amparo? Porque si está ahí escrito por ley, se supone que lo que procede en un caso de una eventual modificación es eso. Entonces lo que está claro no necesita que se clarifique más. Totalmente de acuerdo contigo, Jacqueline. Lo que pasa es que lamentablemente no queremos hacer, vamos a llamarlo, para ser suave, los desentendidos. Inclusive voy más lejos. La Junta Central Electoral, como órgano extrapoder, tiene potestad reglamentaria. Eso quiere decir que por medio de un reglamento, ella puede establecer las formalidades de cómo se va a organizar ese referendo aprobatorio. Y se lo debe comunicar inclusive al Congreso, a la Asamblea, al Congreso. Si el Congreso lo rechaza, entonces eso se resuelve mediante un conflicto, lo que se llama un procedimiento de conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Si la Junta hubiese hecho eso, o hace eso, nosotros no tuviéramos que estar interponiendo esta acción constitucional de amparo por la vía correspondiente. Porque la Junta Central Electoral... ¿Por qué el Tribunal Superior Administrativo? Porque la ley que rige el procedimiento de amparo en nuestro país establece que se debe apoderar la jurisdicción de primer grado del orden judicial antes de llegar al constitucional. Tiene que pasar primero. Sí, todo recurso de amparo tiene que pasar primero. Sí, primeramente por tiene, TCA. Sí. Y no por el TCA. Pasa por el TCA porque la ley misma establece que cuando, si los derechos vulnerados o amenazados guardan afinidad con lo que conoce una jurisdicción especializada o un tribunal ordinario, se debe llevar a ese tribunal. Como esto es un asunto que versa y tiene que ver con la administración, tiene que ver con el Congreso. Entonces, los derechos, ese tribunal es que conoce de ese tipo de conflicto que da, por eso se somete por el Tribunal Superior Administrativo. Pero ellos lo rechazaron. Sí, pero lo rechazaron no por incompetencia. ¿Y por qué? Lo rechazaron basándose en dos sentencias. Lo declararon notoriamente improcedente. ¿Qué quiere decir eso? Notoriamente, fíjate, la ley establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, la ley 137.11, en su artículo 70, establece 3 causales de inadmisibilidad de la acción de amparo. Entonces, ellos tomaron la 70.3, donde dice que se declara por notoriamente improcedente. Pero tomaron, fíjese bien, a partir del año 2015, el Tribunal Constitucional Dominicano es que viene delimitando con claridad meridiana lo que se debe entender por notoriamente improcedente. Es una sentencia del 2015. Luego, en el 2017, es que ratifica ese precedente e incluye lo que ya había dicho en el 2015 sobre lo que se debe entender por notoriamente improcedente. Este Tribunal Superior Administrativo tomó una sentencia del 2014 por una sentencia traída por los moños, porque ya, como veremos brevemente, ya para esa fecha el Tribunal Constitucional ya había establecido
lo que se debía entender por notoriamente improcedente. Entonces, en esa sentencia en que ellos se basaron, tiene la peculiaridad de que tiene dos votos disidentes. ¿De cuántos miembros? Y no contó con la participación del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque la sentencia, yo me leo la sentencia. ¿Usted refiere a la sentencia del 14? A la sentencia del 14. Sí. Ellos se basaron en esa sentencia y se basaron en una sentencia del Perú. ¿Cómo? Sí, porque existe la jurisprudencia constitucional comparada. Yeah. Si existe en un tribunal constitucional español, peruano, colombiano. Si se busca. Sí, eso es muy típico. Se busca. Pero antes, yo no quisiera meternos en profundidades jurídicas. ¿Por qué participación ciudadana estuvo ahí? Fíjese. Y creo que el abogado Francisco Álvarez. Sí. Le paso a explicar eso. Fíjese, participación ciudadana, al igual que la Asociación de Industria y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, se venían pronunciando, aquí tenemos, sobre la no reelección. Sobre la no reelección. Modificación. Entonces, como ellos se venían pronunciando sobre eso, miren, aquí está la Asociación de Industria, dice, Asociación de Industria advierte, otra reforma constitucional generaría incertidumbre y debilitaría instituciones de la República Dominicana. Dice, aquí vemos lo que dice Ángel. Aquí vemos lo que dice Ángel. Ángel se opone a modificar la Constitución para permitir la reelección. Aquí vemos entonces lo que dice participación ciudadana. Dice, participación ciudadana rechaza intentos de reelección de Danilo Medina. Entonces, como ese es el discurso, inclusive el último foro en que nosotros participamos fue precisamente para tratar el tema de referendo aprobatorio y fue la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios que hizo la invitación. Sirvió de moderadora, como le dije, la doctora Marisol Vicen. Entonces, en ese foro que estuvo presente y una conferencia, el presidente del Tribunal Constitucional, Marisol Vicen, en una le dice, pero doctor Guevara, pero ¿cómo es posible que una constitución se modifique y nosotros que somos los ciudadanos, los que damos el mandato a los congresistas, a nosotros no se nos consulta? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta del doctor Milton Ray Guevara? Sí, es cierto. Los derechos fundamentales de ciudadanía tienen que ser observados, pero nosotros como Tribunal Constitucional no podemos apoderarnos de oficio. ¿Qué le quiso decir con eso? Alguien tiene que apoderarnos para nosotros pronunciarnos con relación a eso. Entonces nosotros, como nosotros interpusimos esta acción, nosotros entonces, en virtud de esto, le hicimos una invitación le hicimos, tanto a Participación Ciudadana como a la Asociación de Industria y a Ángel. Y le decimos, no es una, porque en el periódico se dijo que habíamos hecho una demanda en intervención forzosa, no. Nosotros no tenemos calidad en esta acción para hacerle una demanda a esas asociaciones en intervención forzosa. No tenemos calidad. Por eso le hicimos una invitación. Inclusive nosotros lo que le dijimos fue notificación de los medios y conclusiones de la acción constitucional tendente a tutelar derechos fundamentales de ciudadanía a los fines de interposición de demanda en intervención. O sea, para que ellos, si lo entienden así, ellos interpongan, porque ellos sí pueden intervenir voluntariamente, pero nosotros no podemos llamarlo en intervención forzosa
para que la sentencia José le sea Manuel, oponible. Me llama la atención el hecho de que estén en estos aprestos y que haya tanto pronunciamiento cuando formalmente no se ha iniciado en la Asamblea Nacional en ningún intento formal reeleccionista o de modificación constitucional. Eso es como ponerse, no será como ponerse delante ¿cómo es? De lo que la dicen. carreta delante de los caballos. Exactamente, como demasiado precipitado todas estas acciones. Mira, nosotros depositamos ya por ante el Tribunal Constitucional, claro, el depósito se hace por ante el mismo tribunal que dio la sentencia. Ellos la mandan al Tribunal Constitucional. Después que se vence el plazo de 5 días, que se vence el martes, para el escrito de defensa de la contraparte, que es el Congreso. Nosotros depositamos 22 piezas. Sí, fíjate, Manuel, pero eso no responde a mi pregunta. Sí, sí la responde. Oye, Jacqueline, mira. Fíjate, Jacqueline, oye. Mira las pruebas que nosotros depositamos. Las amenazas. Porque fíjate que no estamos hablando de conculcación o vulneración de derechos fundamentales. El hecho no ha sucedido. Exacto. Es una amenaza que hay de vulnerar derechos fundamentales de ciudadanía. Y antes de que eso... Pero todavía no lo sabemos si la van a vulnerar. pero fíjate bien, oye, la Constitución en su artículo 124 y el 20º transitorio prohíbe la reelección. Mire lo que dice el presidente Danilo Medina. Dice, Danilo Medina dice que hablará de la reelección en marzo. ¿Qué va a hablar en marzo? Tú no puedes hablar porque la Constitución le prohíbe a usted reelegirse, usted repostularse. Usted no puede decir que va a hablar en marzo. Usted lo que tiene que decir es... ¿No sería de su futuro político que No. Esa fue la entrevista que le hizo Yana Tavares. Él debió decir ahí, no, la Constitución Dominicana me prohíbe la repostulación. Pero mire lo que dice Reinaldo Pared. Dice Reinaldo Pared sobre la reelección. Esperaré lo que diga el presidente de la República en marzo sobre la reelección. Aquí lo repite. Y no hay que esperar que diga lo que diga el presidente en marzo para saber entonces a qué conclusiones llegamos. Pero Jacqueline, es que la Constitución está por encima de todo. Estamos en un asunto de supremacía constitucional. Mire, el artículo 6 de la Constitución establece lo siguiente, porque es un asunto que la Constitución tiene que ser respetada. La Constitución tiene que ser respetada. Dice, todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. O sea, la Constitución a usted le prohíbe la repostulación. Usted no puede decir que usted va a hablar sobre eso en marzo, en abril, en junio, en julio. Usted lo que tiene que decir es, yo no puedo hablar de eso porque la Constitución me lo prohíbe. Punto. Entonces, pero fíjese lo que dice recientemente, eso fue ahora, el 2 de febrero, lo que dice Iriguaba. Si el pueblo quiere a Danilo, hay que dejar que continúe 4 años más. Pero fíjese lo que dice Elpidio Báez. Elpidio Báez afirma, ya tienen los votos para modificar la Constitución. Pero fíjese lo que dice el senador Sánchez Roa. Dice, se hace obligatorio reformar la Constitución. Entonces, esas no son amenazas. Miriam Cabral muestra respaldo a la reelección. Esas no son amenazas. Mire todos los diputados como esas son posiciones políticas. Mire Radamés Camacho. No, esos son pronunciamientos de congresistas. Dice, la Constitución prohíbe, dice Radamés Camacho. Oiga eso, Radamés Camacho dice, la Constitución no prohíbe la reelección. Oiga. Pero así se pronuncian todos los congresistas y altos funcionarios. Mire lo que dice Donald Guerrero. Son 22 piezas que hay ahí. 22 piezas que el Tribunal Supremo Administrativo, como no conoció del fondo del asunto, no pudo valorar bajo el sistema probatorio de la sana crítica que se fundamenta en la razón y en la experiencia. En la razón y en la experiencia. Lo mismo que se está dando hoy en día fue lo mismo que se dio en el 2015. Lo mismo. José Manuel, entonces ya la próxima semana cae en el ámbito del Tribunal Constitucional. No, ya está, porque el tribunal
un tribunal, después que dicta sentencia, se desapodera. Ahora hay un trámite que la ley establece que los escritos, recursos, se deposita en el mismo tribunal que dio la sentencia. Entonces el tribunal lo que hace es que mande ese expediente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 102 de su ley orgánica, la 137.11, desde que reciba el expediente, tiene un mes para fallar ese asunto. Y más en este caso, por la especial trascendencia y relevancia constitucional que tiene, en virtud de lo que el mismo Tribunal Constitucional estableció en la sentencia 007 del 2012, donde interpretó el artículo 100 de su propia ley orgánica. O sea, que estamos hablando que desde que esto llegue allá, que entiendo que de jueves a viernes debe llegar al Tribunal Constitucional, a partir de ahí el Tribunal Constitucional tiene un mes para conocer de esto. Y va a declarar esto, fíjese bien, ellos en la sentencia del tribunal. ¿Cuál de ellas? Le dije que el Tribunal Superior Administrativo se fundamentó para declarar inadmisible por notoria improcedencia. Mira, aquí tenemos la sentencia. Se basó en dos sentencias. En una peruana, una sentencia peruana que está aquí. Que no tenemos tiempo para leer la sentencia. No. Pero sí tenemos tiempo para decir lo siguiente. Esta es una sentencia de 4 páginas. Chiquita, poca. De 4 páginas. Pero ¿qué sucede? Que este tribunal peruano, para dar esa sentencia, por ningún lado, usted lee la palabra inadmisibilidad. Por ningún lado. Entonces, es una sentencia de 4 páginas y otra de 4, o sea, tiene 4 páginas más porque hubo un voto singular. Allá a los votos salvados se le llama voto singular y a los votos disidentes allá se le llama votos en discordia. Pero esto fue un voto salvado. ¿Por qué? Porque el Pleno la rechazó. ¿Usted sabe por qué la rechazó? Por infundada. Y decía el juez que conoció de ese voto singular, ese voto salvado, decía no, que se debía rechazar por improcedente. ¿Pero por qué? Porque conoció el fondo. O sea, el tribunal peruano, antes de dar la sentencia, conoció el fondo, los documentos, y ponderó, y en base a eso... Y en este caso no. No conocieron nada. Entonces, o sea, de forma liminar, tú no puedes en forma liminar. Inclusive, hay sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano que dice, inclusive voto disidente también, que dice que no se puede, y nosotros lo ponemos en el escrito. Nosotros, fíjense. ¿Que no se puede qué? Que no se puede en forma liminar declarar inadmisible por notoria improcedente una acción de esta naturaleza sin conocer el fondo, sin tú analizar los documentos. Porque ¿cómo tú vas a valorar si la amenaza no es cierta, si la amenaza no es sin estudiar el expediente? Sin estudiar el expediente, ¿cómo tú lo puedes hacer? Así que en 30 días después de que la recibe, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse. Deberá pronunciarse en virtud de lo que establece el artículo 102 de su propia ley orgánica. Qué pena no tener más tiempo. A lo mejor te convocamos dentro de un mes a ver la sentencia del Tribunal Constitucional. No. Muchísimas gracias, José Manuel Jerez. Gracias, José Manuel. Está más o menos claro el asunto. Nos vamos a comerciales a la recta final. Otra entrevista de un viernes bien apartado.